Savadí, fellas. Savadí significa hola en laosiano. Y a partir de este vídeo voy a intentar hacer siempre hola y adiós en el idioma que se corresponda del país donde esté visitando. ¿Dónde estoy? Estoy en Vientiane, la capital de Laos. Voy a visitar la capital en un día, no tiene mucha cosa, así que para complementar este vídeo os voy a contar un poco la historia de Laos y vamos a aprenderla juntos porque yo tampoco la sé. Otra cosa importante y más famosa de Laos es esto que tengo aquí, que es considerado el Arco de Triunfo de Laos. Con el dinero que recibieron después de proclamarse la independencia de Francia, Francia les dio dinero, en teoría, para construir un aeropuerto, pero como marca un buen manual de corrupción, en vez de hacer un aeropuerto, que sería una cosa muy útil, hicieron el Arco de Triunfo. ¿Para qué? Para demostrar el honor de los laosianos de que finalmente eran libres. Laos perteneció a Francia, como también fue Camboya. Los franceses fueron subiendo por el río Mekong para intentar llegar a China y así establecer una ruta comercial. El Mekong cruza todo Laos, así que los franceses conquistaron Laos y dejaron algunas de sus cosas, como vais a ir viendo más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que puede llegar a ser una stupa, que en su época era dorada. Después de que los tailandeses ocuparan Vientiane, lo robaron todo y se quedaron con esta stupa negra. Como buena colonización, los franceses dejaron de regalo a todos los laosianos la baguette. La baguette o un sándwich o un bocata, como lo conocemos nosotros, es uno de los platos más típicos de aquí, Laos, que yo no he probado aún porque le ponen demasiado lechuga y todo, que a mí no me gusta. Una de las atracciones más famosas de Vientiane es el Buddha Park, pero no está en la ciudad, sino que está a las afueras y se tiene que ir en bus. Se tiene que coger el bus número 14. El conductor, después de 1 hora y 25 kilómetros al este de Vientiane, llegó con el bus número 14 al Buddha Park, un parque construido en lo que era un templo. Ahora tiene más de 200 imágenes de Buda. Es un sitio bastante turístico donde podéis ver ahí todos los chinos asiáticos haciéndose las fotos de rigor, y vamos a pasear entre figuritas de Buda. Efectivamente, en este parque de Buda podéis encontrar todas las formas que os podéis imaginar, ofreciendo, parando, señalando el tráfico, descansando, aquí a lo Simba. Cuando alguien está muy cansado y lo tienes que llevar a brazos, está Buda para ayudarte. Al Buda Cupido, no sabía yo de esa. Buda del planeta de los simios. Estas son las vistas desde arriba del parque. Todas las 200 figuritas de todas las formas que os podéis imaginar están aquí. No es una cosa increíble, pero está guay verlo. Es como un museo de Buda.
aquí al aire libre. Otra de las visitas que se tiene que hacer sí o sí en Vientiane es para conocer un poco más de su historia. Es el centro COPE, que es un centro de rehabilitación de heridos por bombas que lanzaron los americanos. Así que por culpa de los americanos, Laos es el país más bombardeado de todo el mundo y de toda la historia, obviamente. Y diréis, ¿por qué? Si Laos estaba en guerra contra Estados Unidos. No, pero cuando fue la guerra de Vietnam, Vietnam utilizaba Laos, como es el país vecino, para transportar sus mercancías y todo lo que necesitaba, cosas de guerra y eso, del sur al norte, pasando por Laos. Y cuando Estados Unidos descubrió eso, decidió bombardear Laos día a día, hora a hora, con millones de bombas que cayeron y que aún muchas no han explotado, así que los americanos siguen matando laosianos porque siguen habiendo muertos y siguen habiendo muchos heridos. Por esto abrieron este centro de rehabilitación donde tratan a los heridos. Donde bombardearon, como se puede ver, más al norte y al sur. La época de guerra fue más o menos de entre el 1964 hasta el 74, unos 10 años, donde murieron o fueron heridos unos 30.000, del 74 hasta hace unos años. Más de 20.000 aún han muerto o han sido heridos, así que es una cifra brutal. Un tercio de los heridos actualmente son niños porque las bombas están por cualquier sitio. Niños van, juegan y ¡boom! Así que ahora hay una gran concienciación, enseñar a los niños que no se puede jugar en ciertos sitios, que si ven ciertas bombas como esto no las cojan y no juegan con ellos. Por esa razón Laos es uno de los países más pobres del sudeste asiático. En muchos terrenos no se puede construir, ni vivir, ni cultivar por el miedo de que haya bombas. Los laosianos, lejos de tenerle miedo a las bombas, lo que hacen es usar el metal de las bombas para fabricar utensilios como una cuchara, cuchillos, de todas las cosas que pueden utilizar con ese metal que dicen que es de los mejores para moldearlo porque no se destruye, al menos les sirve de algo. Los heridos lo que más les sucede es quedarse sin brazo, sin piernas, y en este centro es donde ayudan, aparte del tratamiento psicológico, la parte física, donde les ayudan a volver a andar, a poder utilizar esas partes del cuerpo. La entrada a este sitio es totalmente gratuita, solo si quieres, obviamente hay que dejar una donación que va íntegramente para ayudar al proyecto. Simplemente decir que bueno, el gran trabajo de COPE está ayudando a muchísimas personas y que eso nunca debería haber sucedido. Algo de COPE otra vez ahí, bastante triste por todo lo que puede llegar a causar el humano, muy mal en este sentido Estados Unidos, que es culpable de muchas cosas también. Y precisamente cuando he entrado aquí, justo en esa zona de ahí detrás, es como un sitio donde jugar, había un niño que debería tener 8 años o así, sin pierna, jugando. Y tal como ya pasó en Camboya, donde vi todo lo del genocidio, vídeo que os dejo aquí. Y después de esto seguimos visitando Vientiane. Y esta es la bandera de Laos. Y está una bandera comunista. Es un país comunista donde el Partido Populista gobierna desde hace muchos años y por eso era un país bastante cerrado al mundo, pero que cada vez se ha abierto más y así puede ingresar más dinero, por ejemplo, con el turismo y con otras muchas cosas. Finalmente llego al Pathat Luang Temple, el templo más importante de Vientiane. Es considerado la joya artística, todo hecho de oro y es una estupa bastante grande. Si me notáis cambiar porque de camino he parado para cortarme el pelo un poquito. Baratito, 1,5 €. Y termino el día cerca del río Mekong con el atardecer. Destacar una última particularidad de Vientiane. Es una de las pocas capitales del mundo. Hay unas 10, son capital y frontera del país. Porque si cruzas el río, si te pones a bañarte y nadas hasta la otra orilla, ya no estás en Laos, estás en Tailandia. Que por cierto podéis ver todos los vídeos en mi canal, de Tailandia.
en Asia es hacer zumba. Y cuando se va el sol, se monta el mercado nocturno. El mercado es interminable. Vientiane no me esperaba mucho y no me ha disgustado. Está bien, visita de un día, no más. En un día a tope lo puedes hacer todo. Yo lo he hecho todo andando, menos ir al Buda Park, que tienes que ir en bus, está a 25 kilómetros. Una ciudad con bastante dinero, me ha parecido, y se puede hacer todo andando, descubres más cosas. Y la historia también, he aprendido bastante de ahora lo que es Laos. Espero que vosotros también. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal y seguidme en mi Instagram. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.